Bueno, nos visita esta noche y es un gran honor para mí recibirlo, un muy importante dirigente político de Colombia, del uribismo, precandidato presidencial, ahora canciller de la República, un hombre muy brillante, un hombre muy respetado. Carlos Holmes Trujillo, un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Jaime, querido, mucho gusto de verlo. Carlos, encantadísimo de recibirte. Recuerdo que fue en este estudio que... Aquí fue. Iván Duque anunció que serías canciller. Claro que sí, esa es una anécdota que no podré olvidar. Y tú tuviste mucho que ver en eso, Jaime. Porque llevaste la conversación y la entrevista con esa agilidad y con esa inteligencia. Gracias. De tal manera que finalmente el entonces presidente electo dijo, sí, bueno, anunciémoslo. Anunciémoslo. Carlos Holmes será. Fue una gran decisión la que tomó. Nunca lo olvidaré, la verdad. Fue una gran decisión, me parece que has hecho un trabajo extraordinario. Mi primera pregunta es sentimental. ¿Conociste a Alan García? ¿Cómo no? Lo conocí, lo admiré mucho, lo admiré a la distancia. Lo conocí como lo que fue, un gran dirigente político, un ícono en la región, una vida tormentosa, difícil, compleja, contradictoria, etapas muy disímiles de su trasegar en la vida colectiva del Perú y de nuestra región, pero siempre proyectándose con grandeza, con dimensión intelectual. Y no hay duda que independientemente de las opiniones que se tienen sobre un hombre de esa estatura, dejó una huella, la deja en el Perú y la deja en América Latina. ¿Te sorprendió que se quitara la vida? ¿Por qué crees que lo hizo? Yo creo que es muy difícil juzgar los motivos individuales. Sí. El único testimonio que queda lo dio él mismo, de manera que hay que creer en las razones que él mismo expuso para que fuera de conocimiento público, sí, la razón que lo llevó a tomar esa decisión. Sí. Habiendo sido durante muchos años su adversario y hasta su enemigo, yo creo que el suyo fue un acto de honor, un suicidio honorable. Y fue también un gran gesto político, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Naturalmente una acción de esa naturaleza suscita debates morales, éticos, religiosos, de todo orden. Pero con independencia de esos debates, que por supuesto hay que hacer, es necesario reconocer que la decisión que tomó fue una decisión meditada, pensada, dejó su testimonio, envía mensajes personales, familiares, mensajes políticos, de manera que eso dio otra vez la dimensión de lo que fue su vida. Y a mí me consta que él tenía simpatía por el uribismo. Es verdad que fue el presidente César Gaviria quien lo rescató de la dictadura de Fujimori, pero él tenía simpatía por el uribismo. Bueno, quería preguntarte por Alan. ¿Vas a ser entonces candidato presidencial en la próxima? No me metas en eso, no me metas en eso, que son temas en los cuales... ¿Por qué? En los cuales yo no puedo meterme en este momento de mi vida. Es prematuro. Recientemente hice alguna mención a eso en un acto académico, sí, y eso estaba saliendo complejo, de manera que el compromiso que adquirí con el presidente Duque es acompañarlo en esta tarea hasta cuando él así lo quiera. Muy juiciosa la respuesta, pero claro, el presidente no puede ir a la reelección, ¿verdad? No, el presidente no puede ir a la reelección. No. La reelección en este momento en Colombia está prohibida. Bueno, ¿te ha resultado, digamos, ser canciller? Se dice pronto, no es tan fácil, ¿no? ¿Ha estado más o menos dentro de tus expectativas o ha resultado un trabajo más arduo de lo que habías imaginado? No estaba dentro de mis expectativas, Jaime, lo digo con toda franqueza, naturalmente. Hay unas realidades y unos desafíos sobrevinientes de inmensa magnitud. Sí. La verdad es que la forma como transcurrió mi vida profesional me fue preparando para esta responsabilidad. Me lo dijo así, además, el presidente Duque cuando me ofreció formalmente este cargo, pero por supuesto que cuando lo acepté no teníamos la magnitud del fenómeno migratorio que hoy tenemos, no se habían reunido concomitantemente tantos desafíos, sí, bajar 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, implementar el acuerdo suscrito por el gobierno anterior con las reformas y modificaciones para la etapa de implementación que fue parte de la política del presidente Duque y adicionalmente a eso atender esta responsabilidad que tiene que ver con la reconstrucción de la democracia y la libertad en Venezuela. A que yo me sentía preparado, pero hay que reconocer que hay unos desafíos de inmensa magnitud en este momento. ¿Cuál ha sido el más difícil? ¿Venezuela? Venezuela sin duda. Sí. Venezuela sin duda. ¿Por qué? En primer lugar, porque tiene una dimensión política gigantesca. Y no es una dimensión política fácil de explicar en el mundo. Muchas
personas, interlocutores, preguntan, bueno, ¿y por qué Colombia está haciendo lo que hace en el caso de Venezuela? Yo les he dicho, lo entienden. No lo entienden. No entienden lo que es la dimensión jurídica interamericana que hemos construido a lo largo de los años, Jaime, con tanto tino, con tanto esfuerzo. Iván Duque lo hizo desde que era senador. Así es, fue y denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Pero no lo entienden o no lo quieren entender? Algunos no lo entienden y otros no lo quieren entender porque miran las cosas de Venezuela con una dimensión distinta. Para nosotros es perfectamente claro. Nosotros estamos actuando en deberes, en cumplimiento de los deberes que tenemos legales y políticos como miembros de la OEA y firmantes de la Carta Democrática Interamericana. Y estamos actuando en defensa de nuestro interés nacional. Porque el régimen de Maduro, ese régimen dictatorial y tiránico, nos ha hecho mucho daño. ¿De qué modo les ha hecho daño? Le abrió las puertas a las organizaciones terroristas colombianas para que delinquieran desde allá contra Colombia. Se robaron inversiones legítimas de empresarios colombianos. Siguen con facturas pendientes que no han pagado. La mala conducción de la política económica acabó con un comercio binacional de 7 billones de dólares, con todo lo que eso significa, y hoy la cifra es de menos de 150 millones. Y el flujo migratorio como consecuencia de lo que han hecho nos coloca frente a un desafío gigantesco. Ese flujo migratorio que ha superado ya largamente el 1.000.000 de refugiados venezolanos. 1.300.000, Jaime querido, 1.300.000. Hoy. Con la perspectiva de crecer aún más. Sin embargo, y esto es admirable, Carlos, tu gobierno no ha detenido ese flujo migratorio, no ha tomado ninguna medida punitiva, hostil contra los refugiados venezolanos. Son muchísimos y siguen llegando y ustedes les dan la bienvenida, ¿no? Ahora, ¿esto qué desafíos plantea a tu gobierno? Varios. En primer lugar, la política que definió el presidente Iván Duque, quien te mando un abrazo cariñoso. Gracias. Desde un principio fue la siguiente. Dijo, esto tenemos que mostrarle al mundo la dimensión regional que tiene y la connotación global que una migración de esa magnitud posee. En segundo lugar, tenemos que tratarlo con sentido humanitario, de solidaridad y también con sentimiento de gratitud histórica, porque no podemos olvidar que en años anteriores el flujo fue a la inversa. Exactamente. Eran nuestros connacionales los que iban a Venezuela. Y además de darle la dimensión regional, tenemos que armonizar las medidas en la región y tenemos que avanzar en la construcción de esquemas financieros que le permitan a los países afectados por la crisis poder acceder a recursos para hacerle frente. Esas han sido las grandes líneas. No es sencillo, el desafío es gigantesco, pero vamos a seguir actuando de esa manera. Esa es la decisión del presidente Duque. Te felicito y te agradezco en nombre de la causa venezolana. ¿Te ha decepcionado la posición de las cancillerías de México y Uruguay respecto de Maduro? Las miro con respeto, preferiría que tuvieran otra posición, naturalmente. Nosotros estamos muy comprometidos con el Grupo de Lima, como tú lo sabes, Jaime, querido. ¿Pero México sigue siendo parte del Grupo de Lima? Sigue siendo, pero no actúa, no participa, no hace presencia, de manera que en la práctica debería retirarse. No están actuando. Yo he sido de la idea de que si no se retiran formalmente no hay ninguna razón para solicitarlo, porque creo esto, cuando llegue la hora, cuando las circunstancias cambien, más temprano que tarde, habrá asuntos concretos, específicos, en los cuales el papel de un país como México será de gran utilidad. Comprendo. Las distintas circunstancias irán mostrando las realidades y el papel que cada quien puede jugar. Antes de la primera pausa, querido Carlos Holmes, canciller de Colombia, te seré franco, para mí fue una gran decepción que la ayuda humanitaria no pudiera entrar a Venezuela el 23 de febrero, ¿no? Me parece que el mundo libre había redoblado esfuerzos, había centenares de toneladas de comida y alimentos y había la promesa de que esto entraría sí o sí. Incluso estaba, en cierto modo, en entredicho, en juego la credibilidad del presidente Guaidó. Y la operación pareció terminar en un fiasco. ¿En qué fallamos? Te doy nuestra visión, Jaime. Digamos que había aquel día 3 actores para llamar las cosas de alguna manera. El primero, los países que otorgaban la ayuda. Los países que se comprometieron lo hicieron. Segundo actor, Colombia. ¿Cuál era el compromiso colombiano? Recibir la ayuda, acopiarla, resguardarla y entregarla. Tercer actor, Juan Guaidó y los amigos que tenían todo previsto para buscar
el ingreso de la ayuda humanitaria. ¿Qué falló? Falló esta tercera parte por la violencia de la tiranía, por la manera como actuó ese régimen tiránico, por el papel que aquel día cumplieron los colectivos armados. Pero ese esa grupo de violencia criminales. no era previsible, no era fácilmente adivinable. Muy posiblemente sí, pero la impresión que yo tuve es que no habían dimensionado el papel que iban a jugar los colectivos aquel día, quienes terminaron teniendo una actuación definitiva para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria. Fue un error de cálculo suponer que ese día crucial, el 23 de febrero, los militares iban a quebrar su adhesión a Maduro y se iban a plegar con Guaidó. ¿Fue un error de cálculo? Es muy posible, pero es que ser inteligente después es muy sencillo. Sí, Todo estaba previsto, las circunstancias aparentemente estaban dadas, fallaron las cosas y por eso en un momento determinado el presidente Duque tomó la determinación que tú conoces bien. Pero hay que decir que esa posibilidad la teníamos nosotros dentro del abanico de expectativas. Eso podía salir muy bien, más o menos bien, regular o podía salir mal. La verdad es que en la mayoría de las etapas de ese día las cosas salieron bien. Falló la tercera etapa por distintas circunstancias. ¿Pero qué se demostró? La violencia del tirano, la violencia del usurpador, las malas formas que retrataron otra vez lo que es esa dictadura. O sea que a pesar de que el desenlace fue adverso para nosotros, ¿crees que sí mereció la pena la operación? No hay duda ninguna, Jaime querido, no hay duda ninguna de que mereció la pena. Claro, y ya está entrando de otras maneras. El presidente Guaidó pidió la cooperación de la Federación Internacional de la Cruz Roja, ya hay ayuda humanitaria llegando. La ayuda humanitaria que está en Colombia está ahí disponible para quienes la otorgaron y quienes puedan ingresarla a Venezuela lo hagan, de manera que estamos listos como siempre lo hemos estado. Gracias por estar aquí. Regresamos después de la pausa con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Un aplauso para él, por favor. Bueno, estoy conversando con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, que es una voz particularmente esclarecida en el continente, en América, una voz muy respetada y muy escuchada, no solo alrededor del tema de Venezuela y de cómo seguir cercando a la dictadura venezolana en el ámbito del derecho internacional, ¿no? Es un tema que a ti te resulta particularmente cercano, Carlos, a ti y al presidente Duque, a ambos, ¿no? ¿Qué otros pasos podemos dar en el ámbito del derecho internacional, donde desgraciadamente no contamos mucho con Naciones Unidas, para seguir hackeando a la autocracia de Caracas? Jaime, ¿me permites una muy breve reflexión sobre el proceso que ha conducido a este momento? ¿Cómo no? Antes de contestar esa pregunta. ¿Cómo no? Nosotros somos perfectamente conscientes de que hay en algunos sectores una especie de desánimo. Sí. Porque dicen quienes sienten ese desánimo que no ha pasado nada. En la última reunión del Grupo de Lima voy a contarte alguna reflexión que le hice a todos mis colegas, porque creo que eso enmarca bien la naturaleza del proceso que estamos viviendo. Les dije, perdón, aquí el que tiene que estar desconcertado es Maduro, no nosotros, no las democracias que estamos luchando para cambiar la situación en Venezuela. ¿Qué teníamos en enero? En enero se sentía la posibilidad de que existiera un presidente interino, nadie pensaba en eso. En enero de este año alguien creía que ese presidente interino pudiera llegar a tener el reconocimiento de cerca de 60 países. Nadie pensaba en eso cuando se inició este año y hoy lo tiene. Sí, sí, correcto. Empezando este año, Jaime, alguien pensaba en una asamblea nacional con competencias reconocidas por un gran número de democracias del mundo. Nadie lo creía y hoy esa es la realidad. En enero alguien pensaba que el representante de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo podría ser la persona nominada por Juan Guaidó. Hoy, quien representa a Venezuela en el BID es la persona nominada por Juan Guaidó. A principios de este año alguien pensaba que la persona que representaría a Venezuela en la Organización de Estados Americanos sería la persona nominada por Juan Guaidó. Nadie pensaba en esa posibilidad y hoy eso es una realidad. Sí.
A principios de este año alguien creía que la oposición dividida podría unirse alrededor del simbolismo político sí, muy que importante, expresa Juan muy Guaidó. importante. Hoy es así. Correcto. A principios de este año, Jaime, alguien pensaba que esos niveles de fuerza podrían llegar a los niveles populares. Nadie lo pensaba y hoy esa es la realidad. Y déjame decirte algo que tiene que ver con nosotros. A principios de este año nadie pensaba que los embajadores de Guaidó podrían llegar a reunirse en Bogotá. Pues te cuento que se van a reunir en Bogotá este fin de semana y que yo tendré la honra de instalar esa reunión en nombre del presidente. Un aplauso Iván para el Duque. canciller, muy bueno, muy bueno. O sea, los embajadores del presidente Guaidó en todo el mundo se van a reunir en Bogotá. Todo el mundo se van a reunir en Bogotá este fin de semana. ¿Cuántos embajadores son? 17, Bueno, me dijo hoy el embajador Calderón Berti que estarían presentes en la reunión. Sí. Calderón Berti es el embajador en Bogotá, ¿no es cierto? ¿Cómo no? El embajador en Bogotá. Ahora, tú mencionaste esa palabra, el desánimo. Lo que ocurre es que, siendo verdad todo lo que has enumerado minuciosamente, todos los enormes avances que Venezuela ha conseguido desde enero hasta acá, en apenas 3 meses, para desmontar una dictadura que lleva 20 años, el desánimo tal vez se explica porque la gente dice, sí, pero Maduro no ha caído y no está cayendo. Y si bien lo hemos cercado en el concierto de las Naciones Libres, su dictadura no da la impresión de que va a colapsar en los próximos días. Por eso Colombia plantea como un proceso de creación de condiciones para que esa dictadura caiga. El muro de Berlín no se cayó de la noche a la mañana. Un día cualquiera se presentó una circunstancia que acabó con ese símbolo de división y de opresión. ¿Por qué? Porque ya las condiciones existían. La Unión Soviética, ¿por qué se acabó? ¿Se acabó de un día para otro? No. Finalmente se acabó la Unión Soviética porque había un proceso previo de creación de condiciones. Aquí está pasando lo mismo. Maduro va a caer, Jaime, y va a caer más temprano que tarde. Y va a caer por la presión internacional, y va a caer por la presión nacional, y va a caer porque el ejército finalmente tendrá que ponerse del lado correcto de la historia. Los días de Maduro francamente están contados. ¿Qué consejo le darías a Juan Guaidó? ¿Tú crees que sería razonable, conveniente que el presidente Guaidó encabezara una gigantesca marcha a Miraflores y que la marcha se quedara ahí plantada un día, 2 y 3 días? ¿Tú recuerdas que en 2002 hubo una marcha que primero iba a PDVSA y que luego se desvió y fue a Miraflores y acabó casi tumbando a Chávez? Pero claro, eran 1 millón de personas en la calle. ¿Tú le recomendarías eso? Y si no, ¿qué le aconsejarías, Carlos? Yo creo que el presidente Guaidó está haciendo lo que debe hacer. Mira tú la expectativa que se está generando alrededor de la marcha del 1 de mayo. Se siente el hálito de la historia en esa convocatoria que está haciendo, porque no es una convocatoria aislada. Es que si algo ha demostrado Guaidó es que no se cansan las multitudes en la calle. La dictadura seguramente estaba esperando que esa gente que salía no volvería a salir. No, señor. Salen cada vez que Juan Guaidó las convoca. Y esa convocatoria del 1 de mayo va a tener un sentido histórico. Por eso Juan Guaidó la está convocando de esa manera. Y naturalmente la marcha hacia Miraflores llegará un momento en que esa marcha se producirá. Sí, estoy atento a ella. ¿Por qué tu gobierno, el gobierno democrático de Colombia, se opone al uso de la fuerza militar como última opción para liberar a Venezuela? Porque esa es nuestra posición siempre. Alguien me preguntaba en algún escenario internacional ¿por qué Colombia hace lo que hace con Venezuela? Mi respuesta fue, porque es lo que hemos hecho siempre. Porque nosotros nos comprometimos a lo largo de los años a actuar colectivamente en defensa de la democracia donde el sistema sea amenazado o sea víctima de una ruptura. Así como estamos actuando hoy en Venezuela, lo hicimos en el pasado en otros casos y lo haremos mañana si se llega a presentar una circunstancia similar. Hay algunos juristas reconocidos que dicen que el caso de Venezuela, querido Carlos, configura ya un genocidio y que si es un genocidio, un lento y deliberado exterminio de la población por parte de un gobierno dictatorial, hay entre los países de la región, los países vecinos, el deber de o la responsabilidad de proteger al pueblo víctima del genocidio.
Y si esa protección entraña el uso de la fuerza militar para interrumpir el genocidio, ¿por qué prohibírnosla? ¿Por qué decir esto nunca? Jaime, te contesto con toda franqueza. Sí. Nosotros tenemos la certeza, y por eso actuamos como actuamos, de que las acciones políticas y diplomáticas van a conducir a la caída de Maduro. Pero además estamos pensando con sentido histórico. Nosotros creemos firmemente en que en esta circunstancia concreta las democracias del mundo van a demostrar que es posible defender la democracia a través de medios políticos y diplomáticos. Mira tú todo lo que hemos avanzado. Es que no es poca cosa lo que se ha logrado. Sí. Y en la medida en que la presión internacional crezca, como va a crecer, en la medida en que los apoyos internacionales sigan aumentando, como van a aumentar, eso va a producir un efecto interno adicional que va a llevar a que continúen creándose las condiciones. Aquí lo que nos estamos jugando las democracias del mundo es la demostración de que es posible defenderlas a través de la política y la diplomacia. Comprendo. En algún momento el gobierno de los Estados Unidos ha explorado con tu gobierno la posibilidad de forjar una coalición militar que ustedes han declinado. No. Esa circunstancia nunca se ha presentado. Eso no se ha consultado. Eso no se ha tocado, ese tema no se ha tratado. Estamos en consulta y en diálogo permanente con el gobierno de los Estados Unidos para continuar creando condiciones que permitan que haya nuevamente democracia y libertad en Venezuela, pero ese tema jamás ha sido materia de tratamiento en nuestros diálogos con los Estados Unidos. Tú eres un hombre que entiende la complejidad del derecho internacional y a veces las dificultades de ejecutarlo, ¿no?, en nombre del bien, de la libertad. Yo creo que no tendría yo que hacer un gran esfuerzo de persuasión para convencerte de que el régimen de Venezuela es un régimen criminal, con vastas operaciones de narcotráfico en las últimas 2 décadas, ¿verdad? No, eso es una realidad. Una realidad. Eso es una realidad. Si esa es una realidad, ¿no se justificaría que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos expidiera unas órdenes de captura contra los principales cabecillas de ese régimen de narcotraficantes, de esa narcodictadura? Por supuesto que el peso de la ley tendrá que caer sobre todos aquellos que estén involucrados en delitos de tanta gravedad. ¿Pero qué ha hecho Colombia? Eso lo inició el propio presidente Iván Duque cuando era senador. Sí. Se fue y le presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Sirvió de algo, Carlos? Claro que ha servido. Cuéntanos de qué. El proceso avanza. Ahora no es solamente la voz de Iván Duque. Hay 8 jefes de Estado quienes firmaron también esa denuncia. Y en la última reunión del Grupo de Lima, uno de los llamados que hicimos fue a la Corte Penal Internacional solicitando que continúe avanzando en los procedimientos previos contemplados en el Estatuto de Roma para tomar finalmente una decisión. Y fuimos más allá. Sí. También se lo pedimos al Secretario General de Naciones Unidas, y se lo pedimos al Consejo de Seguridad, y se lo pedimos a la Asamblea de Naciones Unidas. Es que ese día en Chile, lo cual no se ha registrado suficientemente, se dijo, el Grupo de Lima dijo, definitivamente ese régimen es una amenaza contra la paz y la seguridad internacional, lo cual tiene que activar acciones adicionales de los organismos multilaterales. ¿Y cuál sería la decisión final deseable que debería tomar la Corte Penal Internacional? Que la Corte Penal Internacional resuelva abrir una investigación formal, que la adelante y que juzgue y condene si considera la Corte tener las evidencias apropiadas. Es decir, ¿qué se está haciendo? Acudiendo a todos los canales judiciales. ¿Puede en última instancia expedir una orden de captura? Pero por supuesto, todo está contemplado en el Estatuto de Roma, y las penas que impone la Corte Penal Internacional cuando aboca directamente el conocimiento de esos casos son penas muy altas. Hasta 30 años de reclusión son las sentencias que puede llegar a emitir la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, el dictador serbio, el matarife serbio, Milosevic, que diezmó otras nacionalidades en los Balcanes hace más o menos 20 años. ¿Quién fue el que lo juzgó a él? Un tribunal internacional,
un tribunal internacional. Y él murió prisionero en la Corte de La Haya. Por supuesto. O sea, ese es un escenario que le puede ocurrir a Maduro, Es un ¿no? escenario perfectamente posible. Es un escenario que ya se ha vivido en caso de tribunales ad hoc. Y en este caso está la Corte Penal Internacional que se deriva del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma la consagra. Por eso Iván Duque como senador acudió, por eso lo hizo nuevamente como presidente y por eso seguimos insistiendo en que un número mayor de jefes de Estado apoyen también esa denuncia para que avancen los procedimientos ante la Corte. Antes de la segunda pausa, ¿no te decepciona que Naciones Unidas, o por lo menos el secretario general, continúen reconociendo a Maduro como jefe de Estado de Venezuela? El Grupo de Lima ya le hizo un llamado al secretario general. Ese es el sentido de uno de los puntos de la declaración más reciente del Grupo de Lima. Pero también se lo hicimos al Consejo de Seguridad. Pero ahí están los chinos y los rusos. Pero el secretario general, él mismo, ¿podría decir algo respecto de Juan Guaidó? El secretario general tiene unos procedimientos a su disposición. Claro. Ahí los tiene, ahí están los mecanismos. Pero déjame decirte que somos nosotros, los países interesados en esto, los que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que aumente el número de países que reconocen a Juan Guaidó. De manera que eso cree una realidad inevitable dentro del marco de Naciones Unidas, como ya pasó en la OEA, y como ya pasó en el Banco Interamericano de Desarrollo, y como vamos a seguir tratando de que pase en otros organismos de esa naturaleza. Un aplauso para Carlos. Regresamos. ¿No te tienes que ir todavía? ¿Te puedes quedar 10 minutos Aquí más? estoy contigo el tiempo que me digas. Gracias. Regresamos después de la pausa con el canciller de Colombia. Un aplauso para él. Buenísimo, buenísimo. Tengo yo el gran honor esta noche de conversar con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Por supuesto, hemos hablado del caso venezolano, que tanto nos duele. Pero también veo con preocupación, Carlos, que en tu país las calles están un poco agitadas, un poco revueltas, ¿no? Hoy veía las imágenes de un paro nacional. Leo algunas encuestas según las cuales, si son confiables, si no lo sé, la popularidad del presidente ha decaído, su credibilidad se ha visto levemente erosionada o socavada. ¿Cómo ves las cosas? En primer lugar, el presidente Duque está haciendo algo que parece inédito en la democracia contemporánea, no obstante que debería ser apenas el curso normal de las cosas. ¿Qué es? Cumplir con lo que prometió hacer. Duque es el presidente que ha llegado a la presidencia de Colombia ganando el mayor número de procesos democráticos antes de ser consagrado como presidente. El presidente Duque ganó el proceso interno de Centro Democrático, el presidente Duque ganó la consulta popular, el presidente Duque ganó la primera vuelta y el presidente Duque ganó la segunda vuelta. Cuatro procesos. Sí. En segundo lugar, el programa que hoy está ejecutando el presidente Duque es consecuencia de un proceso participativo en todo el país, lo cual le da mucha solidez. En tercer lugar, nunca negoció apoyos. Jamás negoció apoyos. Cuando recibió apoyos en su condición de candidato, todo eso se forjó alrededor de la coincidencia de las fuerzas que definieron apoyarlo sobre las propuestas específicas que le estaba planteando a los colombianos. Por eso no negoció el gabinete, no lo dio cuotas al gabinete, no fracturó el gabinete. Y todo lo que está haciendo desde un principio obedece exactamente a lo que se comprometió a hacer. ¿No es verdad entonces que su impopularidad ha crecido? No, lo que está pasando es esto. El gobierno anterior, el expresidente Santos, dividió artificialmente el país. Lo dividió de manera dañina, peligrosa, nociva, artificial e inexistente entre amigos y enemigos de la paz. Todos esos debates políticos que hoy se están dando en Colombia obedecen a esa división artificial. Y es una división artificial que hizo por motivos electorales en el año 2014. Eso está escrito en los textos de quienes fueron sus principales consultores. ¿Qué ha resultado tan dañosa, tan perniciosa para la sociedad colombiana? Porque entonces resulta que tú eres enemigo de la paz y yo soy enemigo de la paz. Hazme el favor. ¿En qué momento nosotros lo que hemos está sido pasando enemigos de ahora la paz? es lo mismo. Quienes perdieron las elecciones
acudiendo a la tesis otra vez del enemigo de la paz, cuando el presidente Duque lo que está haciendo es cumplir con la propuesta que le hizo a los colombianos. Pero he escuchado críticas desde nuestro campo al presidente Duque de gente que está más impaciente por ver los cambios a los acuerdos de paz con las FARC, unos cambios que todavía no son tan visibles, o no al menos como para que paguen sus crímenes los terroristas que ahora disfrutan ampliamente de los acuerdos de paz lesivos, creo yo, al interés de Colombia, que firmó con ellos el presidente Santos. Está avanzando en los cambios y en las reformas que planteó el presidente Duque para la implementación. Que el narcotráfico no sea considerado como un delito conexo al delito político, eso va avanzando. Que el miembro de las FARC que tenga bienes o recursos que no fueron declarados oportunamente reciba las más severas penas, eso también está avanzando. Y se va a avanzar igualmente en lo que él le prometió a los colombianos, que es lo siguiente: el miembro de las FARC que haga parte del Congreso y que sea encontrado culpable de delitos de lesa humanidad o delitos particularmente graves por la Jurisdicción Especial para la Paz, deberá retirarse del Congreso. En ese momento, el grupo político podrá designar quién lo reemplaza. ¿Pero no son lentos los avances, canciller? Pero es que hay una ¿No pueden ser más hay una rápidos? Institucionalidad que tiene sus tiempos, Sí. que funciona así. Pero además es que el presidente Duque se comprometió a hacer esas reformas, a hacer esos cambios a través de los mecanismos institucionales que tenemos. Es lo que está pasando ahora con las objeciones que le ha hecho a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay una gran crítica a esas objeciones. Ese es el viejo debate, el famoso debate ese entre amigos y enemigos de la paz, consecuencia de la división artificial que le dejó el expresidente Santos a los colombianos. A tus ojos, como canciller del gobierno Duque, ¿quién es el jefe de la oposición? ¿Quién? ¿Quién es el líder de la oposición? No hay un líder en la oposición. ¿No es Petro? Hay una amalgama ahí de fuerzas de un lado y del otro. Ve a preguntarle a las fuerzas de izquierda si le reconocen ese liderazgo a Petro. Esa es una corriente de opinión dividida que tiene distintos matices. Fantástico que se dividan, fantástico. Pero además que hay practiquen el canibalismo entre Miren, nosotros, la fuerza que nosotros representamos, el gobierno del presidente Duque, lo que queremos es un debate político inteligente, un debate político constructivo. ¿Y qué es lo que está planteando Duque? Lo mismo que planteamos después de que él no ganó en el plebiscito, Jaime. ¿Qué dijimos? Acuerdo Nacional para la Paz fue la propuesta. ¿Para qué? Para evitar lo que está pasando en este momento. Y ahora, cuando el presidente Duque presenta las objeciones en ejercicio de facultades que existen en la Constitución colombiana desde 1821, en el momento de formularlas dice, y aquí tenemos una oportunidad para un gran consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Y yo aprovecho para decirle a todas las fuerzas representadas en el Congreso, ese consenso institucional es lo que le conviene a Colombia alrededor de la justicia transicional. Yo no sé si esto es viable, pero lo planteo con candor, Hasta donde sé, hay 10 terroristas de las FARC en el Congreso de tu país, ¿eso es correcto? Así es. 5 en el Senado y 5 representantes. Así es. Iván Márquez no está en el Senado, ¿verdad? No está en el Senado. No le interesó, Está en otra parte, quién sabe huyéndole a qué. Exacto. Bueno, dicho esto, ¿no sería posible juzgar a esos 10 miembros del Congreso colombiano, juzgarlos para probar que cometieron suficientes crímenes como para que no reciban un salario de la democracia colombiana? Y además, ¿a quién representan si nadie votó por ellos? 50.000 votos sacaron, 50.000 votos. Pero no es posible juzgarlos. Claro, es que esa es la reforma que ha planteado el presidente Duque para la etapa de la implementación, y lo reitero, Jaime. Miembro del Congreso perteneciente a las FARC que sea encontrado culpable de delitos de trascendencia internacional, es decir, de aquellos contemplados en el Estatuto de Roma, tendrá que salir del Congreso. Pero ¿tú tienes alguna duda de que esos 10 representantes de la FARC en el Congreso han cometido esos delitos? Yo personalmente no tengo ninguna duda, es que además ya todos ellos fueron juzgados por la justicia ordinaria, todos ellos tienen condenas por la justicia ordinaria. Yo pienso, con todo el enorme afecto que les tengo al presidente Duque y a ti,
que sería muy importante que la democracia colombiana juzgara y condenara a esos terroristas que están infiltrados, son unos impostores en el Congreso de tu país. No merecen esa dignidad. Ese es el planteamiento, quienes sean hallados culpables por la Jurisdicción Especial para la Paz de crímenes particularmente graves deben retirarse del Congreso con todo lo que eso significa. Pero es que además, Jaime, nuestra batalla, y sigue siendo nuestra batalla, es una de las objeciones además que presentó el presidente Duque, es en el siguiente sentido. Si se le abre un margen a la impunidad de quienes cometieron esos graves delitos, el futuro de Colombia tendrá que ver con la intervención, asumiendo la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional. No tendría otro camino. Por eso siempre hemos dicho, paz sin impunidad, paz con justicia, a través de los mecanismos institucionales. Que es la paz que dura. Esa es la única duradera. Pero ¿por qué planteamos nosotros, Jaime, por Dios, después de que ganamos el plebiscito, después de que el no ganó un gran acuerdo nacional para la paz, a quien plantea un gran acuerdo nacional para la paz después de semejante victoria democrática, se lo puede acusar de enemigo de la paz? De ninguna manera, todo lo contrario. Se pensó con visión, con responsabilidad histórica. Yo nunca olvidaré esa noche, una noche que compartí con el hoy presidente Iván Duque, con el ex candidato Oscar Iván Zuluaga y con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. La actitud de esa noche, en medio de esa victoria que habíamos logrado, victoria que casi nadie esperaba. Épica. Fue épica. El resumen de esa noche fue un comunicado que leyó el expresidente Uribe, el general del Ejército Democrático Victorioso, planteando un gran acuerdo nacional para la paz. Eso es histórico y es una lección para las próximas generaciones. Le expreso aquí, querido canciller Holmes, mi gratitud por habernos visitado y mi gran admiración por el formidable trabajo que usted realiza. Envíele, por favor, un gran abrazo al presidente Iván Duque y espero verlos pronto. Voy a ir el 4 y 5 de mayo a Bogotá a la Feria del Libro. Así lo haré, y déjame reiterarte que hace poco conversé con él y me dijo: Carlos, por favor, darle un abrazo muy grande a Jaime y mi cariño de siempre. Gracias, lo recibo Gracias con por emoción. esta oportunidad. Un aplauso para Carlos Holmes Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa, ya volvemos.